Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, vamos a aprovechar este ambiente bonito. Podemos disfrutar la presencia del Señor a través de la alabanza y de la adoración. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a buscar en la Escritura, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer del versículo 37 al 42 y después se va a regresar al versículo 32 al 35. Capítulo 24, verso 37 al 42. Y luego se regresa, ahí mismo en ese mismo capítulo, en el versículo 32 al 35. Muy bien, usted siga con su vista. Vamos a leer primero el 37 al 42. ¿Ya lo tiene? Mateo 24, 37 al 42. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora regrésese al verso 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Oremos al Señor. Señor, le damos muchas gracias en esta hora. Una vez más nos acercamos al trono de gracia para pedirle, Señor, que sea usted quien nos dirija, nos abra el entendimiento y nos dé la iluminación necesaria para poder tener la interpretación correcta de su palabra, Señor, y que seamos ministrados, Señor, por su Espíritu, y que esa palabra quede bien sembrada en nuestros corazones, a fin de que traiga mucho fruto, Señor, para la honra y la gloria de su nombre. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. El tema, quiero que lo escuche bien: movimientos proféticos antes de la venida de Cristo. Movimientos proféticos antes de la venida de Cristo. Y le pusimos también un título ahí: como en los días de Noé. La Escritura dice, hermanos, en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, verso 19,
dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Voy a parafrasear ese versículo. Tenemos la revelación que nos muestra con claridad el camino que nos lleva en la dirección correcta en este tiempo de confusión y peligros, la cual debemos escudriñar porque por ella Dios alumbrará nuestro camino para estar firmes en Cristo e irnos con Él. Aun cuando las tinieblas son muy oscuras y densas, Jesucristo nos guiará por medio de su palabra. Apocalipsis 19:10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. El versículo 37 que leímos como base para el mensaje dice que fueron insensibles a las predicciones o profecías de Noé. El verso 38 dice que estaban atrapados en un sistema mundial que parecía normal: celebraciones de toda índole, prostitución, homosexualismo, matrimonios de toda clase. El versículo 39 dice que permanecieron indiferentes al clamor de Noé con respecto, hermanos, al mensaje de destrucción de toda la humanidad a través del diluvio. Pero también el clamor de Noé hablaba de la salvación por medio del arca, pero permanecieron indiferentes. Eso narra los versículos que leí. Muy bien. Hoy tendremos un análisis de 3 movimientos proféticos que nos mostrarán el fin de los días y la ya pronta venida de Cristo. Muy bien, vamos a la escritura. El verso 40, ¿ves el verso 40? Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. En el Evangelio de Mateo, aquí mismo en el capítulo 13, verso 24 al 30, narrando Jesús esta parábola profética, dice: entonces el reino de los cielos es semejante, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dicen: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? Y le dice el padre de familia: un enemigo vino y sembró cizaña. Cuando crecieron juntas, la hierba o
el trigo y la semilla. Dice que entonces los siervos le dijeron: bueno, pero si tú quieres, nosotros la cortamos. Nosotros cortamos la cizaña. Y el Señor dijo: no, déjenla que crezca junta. Déjenla que crezca junta. Y en la siega, entonces yo enviaré a los segadores y recogerán la cizaña y la atarán en manojos y la quemarán. Y el trigo, ese irá a mis graneros. Muy bien. En el verso 37 y el 39 del capítulo 13 también da la respuesta. El mismo Jesús dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o los últimos días. Y el verso 40 y 42 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Muy bien, no sé cuántos conozcan el trigo y la cizaña y la diferencia que existe entre el trigo y la cizaña. El trigo, hermanos, es parte de un grupo de plantas herbáceas de clase de las gramíneas. Son diferentes plantas que son trigo. El alonso, el azulenco, el berrendo, el bornero, el cañihueco, el fanfarrón, lampiño, el mocho, el negro y el polaco y la cizaña. Note usted que son varias plantas diferentes que producen un grano que es panificable, que es comestible. Y hay gran diferencia en estas dos plantas. La cizaña es idéntica, solo que el grano del trigo, hermanos, es en cierta manera también vitamínico, y el grano de la cizaña es venenoso. Pero la cizaña produce muchas plantas que también no producen grano, que vienen secas. Algunas tienen grano venenoso y algunas son secas. El trigo, cuando está lleno de grano, se inclina hacia el frente, se agacha, y la cizaña permanece erguida. Esa nunca se agacha, está erguida. Y si usted agarra una planta de trigo cuando está llena y así con la mano, sale toda la basurita y queda todo el grano. Pero si usted, hermanos, aplasta la cizaña y le da así igual que al trigo, va a tener pura basura, no produce nada. Es la gran diferencia. Amén. Entonces, hermanos, el texto dice: entonces, habla acerca, hermanos, de la ya venida de Cristo. Dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado para los graneros del Señor. Amén. Y el otro será dejado.
para el fuego, así dice el Señor. Muy bien. Segundo movimiento profético antes de la venida de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, 41. Muy bien. El molino, hermanos, representa el plan de redención en toda la historia, como se ha procesado. Imagínense un molino de los que se utilizaban en ese tiempo, era para procesar el grano que recogían de las cosechas, lo procesaban y de ahí pues ya pasaba a otros. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Este plan de redención nosotros ya lo conocemos desde el Génesis 3:15, pero cuando se empieza a aflorar el movimiento, a cumplirse la profecía como Dios la estableció en su palabra, usted sabe que Dios llamó a Abraham. Amén. De Abraham salió Isaac, según la profecía. De Isaac después salió Jacob. Y de Jacob los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel, Dios formó la nación de Israel, la esposa de Dios, el pueblo genuino, original de Dios. Ahí está el proceso. De la tribu de Judá salió Jesús. De Jesús llamó a los 12 apóstoles, y de la gran comisión que se les dio a los 12 apóstoles, hermanos, se habló la iglesia de Jesucristo, la esposa de Cristo. Déselo fuerte al Señor. Ahí están las dos mujeres en ese proceso. Dice que entonces estarán dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Gloria al Señor. Al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, amén, dice que seremos transformados y juntamente con ellos seremos levantados para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia, una será tomada. Bienaventurados, capítulo 19 de Apocalipsis, los que son llamados a las bodas del Cordero. A la iglesia, aleluya. La iglesia, hermanos, amén, será preparada. Dice que se vestirá de lino fino, blanco y resplandeciente. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, una será tomada, pero dice que la otra será dejada. Les voy a llevar a un pasaje de la Escritura para que conozca algo del propósito de Dios con respecto a la que será dejada. Apocalipsis 12. Bueno, primero vaya a Daniel capítulo 12. El verso, bueno, voy a leer desde el 1. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo, si usted tiene ahí en su Biblia, hay ahí arriba, hermanos, hay un título que dice el tiempo del fin. ¿Ya vio? Tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando del pueblo de Israel. Le está revelando a Daniel que se refiere al pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro.
consideramos que aquí se refiere a los 144,000 sellados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza y vida eterna, y otros para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso la Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación, dice, hermanos, que algunos van a ser engañados en el gobierno del anticristo. Amén. Porque ellos se van a quedar. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y aquí se refiere a la actividad precisamente de los 144,000 hermanos, en todo lo que ellos van a ejercer o hacer en el periodo de la tribulación, y van a ganar muchos más judíos. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 12. Son solamente reseñas bíblicas, nada más para constatar que una mujer será dejada. Capítulo 12, verso 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer es la nación de Israel. El sol con la cual fue revestida o vestida es la ley de Dios, que se le impartió en el monte Sinaí por un espacio de dos años. Estuvieron ahí, hermanos, siendo instruidos en el sol de justicia. La luna tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con la sabiduría humana. Eso después lo explicamos en otra ocasión. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La corona es la elección como pueblo legítimo, elegido precisamente para que de ahí surgiera, hermanos, el Salvador. La salvación viene de los judíos. Amén. Las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, involucradas en el plan de redención en toda la historia, pero una será tomada y la otra será dejada. Y la mujer huyó al desierto. Aquí ya habla de Israel, hermanos, aquí en el periodo de la gran tribulación, cuando sea perseguida por el anticristo, después de la abominación desoladora, y cuando se rompe el pacto que el anticristo va a tener con ellos, será perseguida. Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días, 3 años y medio. Pero ahí en Daniel capítulo 12, verso 1 dice que Miguel, el gran príncipe, estará de parte de los hijos de tu pueblo, le dice el Señor, de Israel. O sea que van a tener quien los proteja, quien los ayude, amén, y quien los defienda. Mire el 14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. O sea, la persecución que Satanás va a originar en contra, porque la quiere exterminar, al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo. Es un año, tiempos son otros 2 años, son 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. O sea, va a ser trasladada. Yo considero que ahí Miguel, junto con sus ejércitos, amén, van a trasladar a Israel a ese lugar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, 144, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los otros judíos, los que guardan los mandamientos, o sea, judíos, y tienen el testimonio de Cristo, los que fueron salvos en medio de la gran tribulación por el mensaje de los 144,000. Gloria a Dios. Entonces estarán 2 mujeres moliendo en un molino. En ese lapso va a ser una transacción, hermanos, del periodo de gracia a la gran tribulación. Y en ese momento va a haber muchos movimientos. Pero dice que una de las mujeres
será levantada la iglesia y la otra será dejada. Aunque al final de la tribulación Jesucristo los va a salvar. Apocalipsis 1:7, Zacarías 14, el 1 al 3. Ellos tienen garantía, nada más que van a pasar por un proceso que el Señor, hermanos, tiene preparado para ellos. Mire qué precioso es el Señor con nosotros. Amén. Muy bien, seguimos adelante, hermano. Tercer movimiento profético antes de la venida de Cristo. Ya vimos dos movimientos, ¿verdad? El trigo y la cizaña, y las dos mujeres, Israel y la iglesia. Tercer movimiento profético, la restauración de Israel como nación y demás. Antes de la venida de Cristo. Eso es una profecía, hermanos, exacta, precisa. Tenía un hombre una higuera. Acuérdense que aquí hablamos de la higuera, ahorita vamos a ver. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y se refiere a Israel. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Lucas 13, 6 al 9. Y entonces le dijo el viñador: ya tengo 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hallo nada. Córtala. Está nada más aquí ocupando un lugar. No tiene caso que esté ocupando aquí lugar en mi huerto si no está dando fruto. Y el viñador le dijo: espérate, Señor, déjala este año, todavía este año, 3 años, y yo voy a cavar alrededor de ella y le voy a abonar, y si da fruto la dejas, y si no, pues la cortas después. Amados hermanos, antes de que Jesucristo terminara su ministerio aquí en la tierra, se lamentó de Israel, de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, no me verás más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor, después del arrebatamiento, después de la gran tribulación. Y Lucas dice, versos paralelos: tu casa será dejada desierta, le dice Jesús, hermanos, a Israel. Entonces, amados hermanos, Israel es retribuida y es cortada por un tiempo. Mire, hermanos, para preparar la salvación de los gentiles. Tenemos que explicar algunos detalles porque Israel bíblicamente es considerada, simboliza, representa el reloj profético de Dios para nosotros los cristianos. Entonces, ahí en Lucas, vamos a leer esos versículos, hermanos. Tengo que explicar esto. Son temas un poco dificultosos, hermanos, pero que tenemos que analizarlos. Lucas 19, 41 al 44. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella Jesús, diciendo: oh, dice, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso en la tercera subdivisión dije que en este movimiento profético tenía que ver la restauración de Israel como nación. Entonces, este pasaje que leí, hermanos, habla de la destrucción de Jerusalén. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando hubo una revuelta grande ahí, hermanos, y mandaron al general Tito con sus tropas, y hubo una masacre terrible, una mortandad, hermanos, corrió sangre de los judíos. Y después de 1200 años de haber permanecido como nación, ahí se desintegró. Ahí ocurrió lo que se llama la diáspora o la dispersión de los judíos. Ya ahí los judíos, hermanos, se dispersaron, corrieron para muchas naciones, se dispersaron en todo el mundo. Jerusalén quedó destruida, la nación quedó desintegrada. Ahí se paró el reloj. Ahí se paró el reloj y se abrió el espacio, el periodo de gracia para que usted y yo seamos alcanzados, para que nosotros seamos alcanzados. El Señor Jesús dijo: yo tengo otras ovejas. Amén. Amados hermanos, entonces, ¿cuál es o qué significa la profecía de la restauración de Israel como nación y como pueblo activo para la iglesia? La restauración de Israel está, hermanos, profetizada en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías. Ahorita les voy a leer los versículos, porque este es el punto clave para contar el tiempo que nos marca la profecía de la ya segunda venida del Señor. Vamos a Ezequiel capítulo 16, capítulo 11, del 16 en adelante. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 11 del 16 en adelante. Por tanto di: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les será por un pequeño santuario en los lugares donde lleguen. Di por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas las idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Gloria al Señor. Isaías y Jeremías son pasajes paralelos que hablan de la restauración de Israel. Y otros pasajes, hay un pasaje que yo lo estuve analizando, se me hacía un poco así curioso. Dice: donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Jerusalén quedó destruida, los judíos esparcidos, pero ellos son el cuerpo. Quedó desintegrado el cuerpo. Amén. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, tienen que regresar a Jerusalén, unirse. Ahí se juntarán las águilas. De manera entonces, hermanos,
Cuando dice de la higuera prender la parábola, los versículos que leímos, de la higuera prender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La higuera representa o se conoce como el reloj profético de Dios. Hemos visto los movimientos proféticos con la iglesia y con Israel. Indiscutiblemente, hermanos, la Escritura define a Israel como el reloj profético de Dios, que nos señala los puntos claves, ahí están los puntos claves de la venida de Cristo. Entonces la señal más contundente está basada en el florecimiento de la higuera. De la higuera prended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y empiezan a brotar las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, siguiendo siempre a Israel, hermanos, como el reloj profético. El florecimiento de la higuera representa el proceso de la restauración completa de la nación de Israel. El florecimiento de la higuera representa el proceso que ha tenido la restauración de Israel hasta que se complete esta profecía. De la higuera prender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Entonces, quiere decir, hermanos, que simultáneamente, o sea, junto con la restauración de Israel, nosotros hemos visto ya todas las profecías cumplidas del capítulo 24 y 25 de San Mateo, y en la historia de Israel ha ido reincorporándose, integrándose, restaurándose como nación. Bendito sea el nombre del Señor. Junto con la restauración de Israel, todas estas cosas cumplidas, y por ende el mundo comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, dando en casamiento. Pero también, amados hermanos, juntamente con el proceso de la restauración de Israel, también hemos visto el trigo y la cizaña juntos en las congregaciones. 2 estarán en el campo. Entonces 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Pero también, hermanos, estamos viendo la consolidación de Israel estableciéndose rápidamente. Dijimos que en el año 70 después de Cristo quedó desintegrado como nación. Desde el 14 de mayo de 1948 volvió a ser nación, y de ahí a la fecha, hermanos, preparándose para celebrar sus actividades ya pronto en el tercer templo. Esa es la higuera. Tenemos una declaración clave y precisa. Les vuelvo a repetir, estos puntos son un poco muy dificultosos, pero a veces tengo que repetir los textos, porque a veces así luego, ¿qué dijo, hermano? Amén, porque a veces yo también aquí, hermano, no crean que es tan sencillo explicar esto. Esto es difícil. Una declaración clave y precisa por nuestro Señor Jesucristo.
no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El verso 34. No pasará esta generación. ¿Cuánto dura una generación? Los judíos estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. Cuando se dio la orden de salida, la primera orden para la salida, a restaurar a Jerusalén y levantar las murallas, se le dio a Daniel una profecía, la profecía de las 70 semanas, puros 7, 70 semanas, para que Daniel no tuviera incertidumbre de lo que tanto le estaba preguntando a Dios, porque el pueblo andaba en sus laureles y Daniel bien preocupado porque ya se estaba cumpliendo, escudriñando el libro de Jeremías. Él dijo: ya vamos a salir y estos ingratos, ya nos vamos a ir, hermanos. Y la profecía de Jesús, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y hay muchos 70. Pero vamos al reloj profético. Y despuesito a los días de Noé. Cuando terminó el arca. El 14 de mayo de 1948 Israel vuelve a ser nación. El reloj vuelve a caminar. Otra vez comienza ahí el conteo, hermanos. Quiero que pongan mucha atención. Para el 2018 fueron 70 años. Una generación es de 70 años. ¿Qué pasó? Estamos viviendo ya tiempo extra. Pero el Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. Con toda su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Amados hermanos, en estos últimos tiempos la iglesia de veras sufre, es molestia, caminar en contra de la corriente, la opresión espiritual mundial, hermanos, del reino de las tinieblas, aflige, cansa, desespera, amén, lastima. Es una cosa terrible. 70 años, los más fuertes 80. Molestia y trabajo, pero pronto pasan y volamos, dice. Pero pronto pasan y volamos. Son pasajes claves, hermanos, que se tienen que analizar a la luz, hermanos, de la dirección del Espíritu Santo. Pero vamos a la terminación del arca. Génesis 7, 1, 4 y 10. Voy a parafrasear esos versos. Cuando terminó el arca, el Señor le dice a Noé: súbete tú y tu familia y los animales que te dije, porque de aquí a 7 días voy a hacer llover sobre la tierra, como en los días de Noé. El arca representa o significa o simboliza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La terminación del arca, hermanos, significa la terminación de la evangelización mundial. Y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Considero que en esos 7 días Noé
creía al Señor, hizo todo lo que Dios dijo. Hermanos, el mensaje de Noé lo puedo sentir así, que comenzó a tener un clímax más fuerte. Faltan 7 días. Faltan 7 días. Todavía está abierta la puerta. Y ya estaba arriba. Y ya estaban los animales ahí. Ya estaba la familia, tú y tu familia. 7 días, le dijo el Señor. Y cumpliéndose los 7 días, ¡pum!, se cerró la puerta. Como en los días de Noé. Hermanos, hoy tenemos un clímax de evangelización mundial. Ahorita le explico la situación espiritual de la iglesia. En la última junta que estuve, reunión, una asamblea nacional aquí en Guadalajara, del Evangelio Completo, escuché las estadísticas. Y un proyecto, se llamaba 2020, algo así. Se trataba de evangelizar y de abrir campo y de hacer trabajo de extensión. Y en las estadísticas, ahí pusieron que el movimiento del Evangelio Completo, con ellos yo trabajé casi 15 años, tenía iglesias aproximadamente en 240 países. Ahorita yo creo ya tienen en más naciones. Y también, hermano, pues nosotros salimos de asambleas. Conocemos el gobierno de hecho, yo tengo el reglamento local de Asambleas de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que asambleas pues tienen el mundo entero. Pero todavía tiene proyectos de evangelización, más todavía. Es el clima. Pero yo estoy hablando de dos concilios nada más. Tenemos concilios más antiguos, como son los bautistas, los metodistas, los presbiterianos y otros más antiguos, que tienen iglesias en todo el mundo. Y otros concilios que no son tan antiguos, que tienen no iglesia en todo el mundo, pero en 5 o 10 países, pero son miles. Y otros que tienen en 2 países. Y tenemos miles y miles y miles y miles y miles de iglesias independientes. Amén. Y misiones y células y predicadoras en las plazas, en los camiones, en las calles. Y hoy en día, hermanos, por medio de la información que tenemos en el celular, predicadores de mundo. ¿Cuánto falta? Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. El clima es: súbete al arca, afírmate en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya el tiempo viene, hermanos. Y la iglesia, amados hermanos, sufre por esa opresión, pero eso es bíblico. Una de las parábolas, hermanos, proféticas, dice: y durmiéndose todas, las 10 vírgenes, todas se durmieron. Aleluya. A la medianoche, cuando está el asunto más tenso, cuando el poder de las tinieblas está, hermanos, con todo su poder. Lea las noticias, cómo las cosas están allá en el Medio Oriente, es tan feo todo. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo.
y solamente 5 estaban preparadas. Pero se durmieron todas. Por eso hay una pesadez terrible, hermano. Por eso ahora, para orar, para ayunar, para venir a la iglesia, para trabajar en la obra, para seguir adelante, hermanos, luchando por nuestra salvación y por la salvación que el Señor nos ha encomendado acerca de predicar el evangelio. Gloria a Dios. Déselo fuerte. Se oyó un clamor, y déjeme decirle, hermanos, que ese clamor, si se puede llamar profético, es profético. Ya no es aquella oración, ya no es aquella intercesión, ahora es un clamor profético. Es lo único que toca el corazón de Dios, hermanos, para que descienda por su iglesia. Por eso Dios le dijo a Moisés: he descendido para sacar a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud, o sea, del mundo, porque he escuchado su clamor. Aleluya. El tiempo, hermanos, está sobre nosotros. Hoy es un día especial donde usted y yo, hermanos, debemos de tomar acción y conciencia de la situación mundial y de, como iglesia de Cristo, que somos responsables del establecimiento del reino aquí en la tierra, hermanos, y nuestro ministerio es alcanzar a la gente que todavía va a llegar. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor. Le adoramos. Oh Dios glorioso, Señor. Abra su corazón, hermano, ahí donde está. Deje que esta palabra quede bien sembrada en su vida. Yo sé que usted está luchando al igual que yo, al igual que todos. Y muchas veces, hermanos, hemos experimentado ese poder contrario, hermanos, que viene con todo, Pero también la profecía dice, hermanos, que vendrá un avivamiento poderoso. Y todos los enemigos de la iglesia, que son enemigos de Cristo, quedarán puestos bajo las plantas de nuestros pies. Malaquías capítulo 4. Todos los soberbios y los que hacen iniquidad serán estopa. Aleluya. Y vosotros saltaréis como becerros de la manada. Bendito sea el nombre del Señor. Y aplastaréis a los malos, los cuales serán ceniza. Abra su corazón. Gracias, Señor. Prepare nuestras vidas, Señor. Dios mío, denos esa fortaleza, Señor, que hoy en día necesitamos, Señor, para seguir adelante, Padre. Y que esta palabra traiga mucho fruto en nuestras vidas para la gloria